buenas a todos. Hoy 10 de mayo y estamos en el quinto episodio, el segundo episodio por ejemplo, el segundo episodio de este video podcast con Conectándonos. Yo, Gómez Carrasco Gerardo Antonio, y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante sobre una conferencia barra de comunicado, entre comillas, que es más como un libro que se está leyendo a la hora sobre hijos de algodón, que en pocas palabras se habla sobre, más que nada, sobre la actualidad, cómo es que los hijos terminan siendo muy consentidos a cierto modo y cómo va siendo como tipo que se le está dando más oportunidades a la hora de la escuela, todo ese tipo de cosas en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces es bastante tardado saber pues cómo es que ocurre esto. Aquí en este video podcast vamos a preguntarnos por qué pasa esto, y también voy a hacer, aprovechando que hoy es el Día de la Madre, en unos cuantos minutos yo creo que voy a hacer un corte para aprovechar e ir a la escuela Sara María Zabaretowski, que va a haber un evento sobre el Día de las Madres. Entonces vamos a aprovechar para poder entrevistar a algunas madres, entrevistar a algunos alumnos o profesores y ver qué opinan sobre esto, sobre cómo es que en la actualidad los hijos, los niños, etcétera, pues en pocas palabras han cambiado, se ha vuelto, como nos dicen, la generación de cristal, ya que pues obviamente son más sensibles, digamos, en ese aspecto. Actualmente son más sensibles, y también depende mucho, yo digo, de los padres, ya que prácticamente los padres son los que desde pequeños nos enseñan a la hora de cómo crecemos, qué aprendemos y ese tipo de cosas. Entonces yo diría que en la actualidad muchos padres, para poder evitarse complicarse la vida a la hora de criar a sus hijos, los consienten o les dan más cosas de las que deberían, para poder no tener que estar lidiando con ese tipo de cosas. Y en otra parte también hay muchos padres que son estrictos, padres que son pues con sus hijos son bastante estrictos, quieren tal cosa al momento, como ellos quieran. Entonces también va influyendo a la hora de cómo es la ideología de sus hijos, ya que obviamente por ejemplo, cuando crezcan pueden llegar a tener actitudes cuestionables con sus propios hijos, etcétera. Entonces influye mucho a la hora de cómo nos crían nuestros padres, ya que depende de cómo es que se está tomando en cuenta a su hijo, por ejemplo, en la familia, en su propio hogar, en la escuela, cómo es que se toma su hijo a la hora de poder saber pues cómo se hace todo. Entonces yo diría que es bastante importante pues saber cuándo decir no y cuándo decir sí. Por ejemplo, yo, en mi perspectiva que tengo es de mi mamá, es bastante estricta, y siempre que esté también cumpliendo, obviamente es lo mejor para mí. Ya sé que es lo mejor para mí, pero a veces sí me estreso, me complico varias cosas a la hora de pues saber qué hacer, saber entregar trabajos, saber cómo lidiar con tal cosa. Y pues está bien saber la hora de criar, pues tu forma de ser, tu forma de cuando vayas a crecer, cómo te comportas con los demás, cómo es que interactúas con el mundo a tu alrededor. Por ejemplo, yo soy alguien bastante tímido, no me cuesta mucho socializar con los demás a la hora de conocer personas nuevas, a la hora de conocer, pues normalmente siempre desde pequeño me he juntado con pues adultos prácticamente, ya que casi nunca he estado con personas que sean de mi edad, ya que mi mamá siempre me ha ocupado para ese tipo de cosas.
Entonces es bastante común que, pues, creo que de hecho se me hace más fácil socializar con adultos que con de los de mi edad, porque desde pequeño se me hizo eso siempre estar hablando con adultos, aunque sean mayores de mi edad. Entonces termina siendo, yo creo que más fácil a la hora de hablar con adultos, pero más difícil a la hora de hablar con los de mi edad, hablar de cosas normales, entre comillas, de mi edad. Y porque normalmente nunca puedo estar sacando mucho tema de conversación, gracias a que desde pequeño mis padres siempre me juntaban con adultos, nunca me juntaban con los de mi edad, y tampoco es que sea muy libre, son unos sobreprotectores. Entonces yo creo que sí es bastante importante saber qué hacer. Bueno, actualmente, si no estoy mal, en México actualmente la mayoría también, una parte muy importante de cómo se crían los hijos, para que sean, por ejemplo, padres del algodón, como diría, que se separan. La mayoría de las familias de México, por ejemplo, están divorciadas. Literalmente, la mayoría de las familias, por ejemplo, mis padres están divorciados. Entonces, la mayoría de la parte de México está divorciada, y eso obviamente, aunque no pareciera, aunque sí puede ser, tiene que parecer, obviamente, influye a la hora de, pues, cómo se cría ese hijo. Depende obviamente con quién se críe. Por ejemplo, si se va a criar con el papá, se va a criar con la mamá, y el papá hace tal cosa, obviamente la mamá hace tal cosa, si se llegan a ver, si se lo pasan, o si solo uno se lo quedó y otro está en otro lado y está pagando la pensión, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces obviamente afecta. Por ejemplo, yo en la mayoría, si no es que casi desde que estoy aquí en Puebla, la mayoría de mi edad, que tengo 16 años, no he estado con mi papá. La mayoría siempre me he estado con mi mamá, ya que mi papá es de otro estado. Entonces mi mamá se mudó aquí para conseguir trabajo. Entonces casi no he convivido con mi papá. Nada más convivo cuando voy de vacaciones a Tamaulipas. De hecho, convivo con mi papá para poder, pero solo son obviamente en vacaciones, y mayormente sería en julio y Navidad, y en diciembre, donde pues convivo con él. Obviamente no es lo mismo que estar conviviendo con mi mamá, porque mi mamá ya llevo viviendo con ella 11 años, y mi papá nada más lo veo como 2 veces, incluso nada más una vez al año. Una vez al año, así estar un mes, o menos de un mes, como 3 semanas. Entonces sí es bastante complicado. Tengo, por ejemplo, varios tipos de pensamientos, pero la verdad, pues, obviamente me llevo bien con él. No tiene nada de malo saber, no tiene nada de malo tener un padre o una madre divorciada. Pues después de todo, obviamente depende, pero la mayoría de veces van a estar ahí. Aunque no estén juntos con sus padres, pues van a saber estar ahí. Entonces, yo creo que también dependería. Otra cosa que influye en los hijos, o también en las familias, son los hermanos. Por ejemplo, yo tengo aquí en Tampuebla, tengo una hermana que es mi hermana pequeña, que si quieren se las puedo mostrar, que está justo ahí, está viendo la tele. Entonces tiene 2 años, ya cumplió los 3 años, hace poco cumplió los 3 años. Entonces, por ejemplo, y con ella vivo, y obviamente pues la cuido, la protejo, le enseño, todo ese tipo de cosas que vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Entonces, a la hora de, por ejemplo, y mis otros hermanos viven en Tampico, mis otros hermanos, que tengo 4 hermanos en Tampico, que uno antes vivía aquí pero se fue. Entonces tengo 4 hermanos, y nomás con uno socialicé la mayoría de mi vida. Con los otros 3 no, porque son ya es otro tipo de cosas personales. Entonces obviamente a la hora de poder interactuar con los demás, con ellos, se me complica. No es que no sea imposible, porque aparte de que soy una persona bastante extrovertida, me cuesta socializar, y más si es que no conozco a las personas. Obviamente no es porque no sean mis hermanos, porque son mis hermanos o hermanas, sino que pues casi nunca hablo con ellos, ¿no? Prácticamente que son casi extraños.
Entonces pues los conozco, sí, y ya, sí, ajá, y ya hablamos y ya eso es todo. Entonces yo diría que influye mucho a la hora de los hijos. Y por ejemplo de eso estaba hablando en la conferencia, el video de los papás los papás, que no porque sea malo, pero sí la mayoría de veces actualmente sí conozco muchos, porque son papás que consienten mucho a sus hijos. Por ejemplo, yo antes les hacía bastante consentido cuando estaba como en la secundaria o primaria. Actualmente ahorita ya no tanto, ya no. Seguro, lo juro. Entonces supongo que la actualidad sí es mucho. Por ejemplo, el uso del celular en los jóvenes. Por ejemplo, mi hermanita sí está bastante chifrada a la hora de, pues, por ejemplo, usar un celular. Luego lo llega a robar, lo llega a tomar. Obviamente se lo quitamos, no lo dura así que se lo quede completamente. Y también muchas veces en mis tiempos te daban un celular. No, y actualmente prácticamente hasta niños de primaria les dan celular con tal de que no estén. Y eso al final y al cabo les termina llegando a afectar, ya que sobremaduran de lo que deberían. Si es que obviamente se pueden investigar varias cosas que hay en las web, navegadores, etcétera. Que hay muchas cosas en internet, puedes encontrar prácticamente de todo en internet. Entonces yo creo que es bastante importante saber controlar a tus hijos y saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no a la hora de controlarlos, porque si no sabes cómo cuidar a tus hijos, ¿para qué no los tienes en primer lugar? O si no tienes los recursos necesarios, ¿para qué los tienes? La verdad, eso sí es un pensamiento crítico hablando del tema, porque obviamente si no tienes la estabilidad emocional, no tienes estabilidad emocional, ni tampoco tienes por ejemplo, una estabilidad económica, ¿para qué tendrías un hijo? ¿Para qué te complicarías en la hora de poder criar eso? Poder criar a una hija, un hijo, si es que puedes llegar a pasar peor las cosas. Obviamente también muchas veces también es inesperado, no siempre se tiene consentimiento. Bueno, ya me estoy diciendo mucho del tema. Entonces yo creo que sí es bastante importante a la hora de saber cómo interactuar con tus hijos, cómo saber qué hacer. Entonces yo creo que voy a estar en la segunda parte del video, va a ser en el evento del Día de las Madres, donde vamos a hablar con varias distintas madres, profesores, incluso alumnos también, de cómo es que se comportan con sus hijos o ellos cómo se comportan con sus madres. Entonces termina siendo más complicado. termina siendo más información para conocer en la actualidad cómo es que se tratan a sus hijos, cómo es que los padres pues cuidan a sus hijos, sus necesidades, su crear, su forma de ser, y ya de eso se acentúa a la hora de poder saber cómo es que llegan a ser sus hijos y si en la actualidad son bastante buenos o no. Entonces yo diría que voy a cambiar. Tengo que cambiar para el evento porque vamos a ser meseros y aprovecharemos para hacer todo este tipo de cosas. Entonces sí, tengo que ponerme mezclilla y la camisa del uniforme de la escuela, porque obviamente voy a la escuela. Si no, hoy es el evento importante. Le mando saludos obviamente a mi mamá, que tal vez la entrevistamos a mi mamá otra vez, la entrevistamos a mi mamá para poder saber qué hacer, poder saber otra vez cómo interactuar con los demás. Y pues yo creo que ese sería todo por la primera parte del video. Ahorita vamos a hacer el corte para ir a la segunda evento. Y bueno, voy a bañar, cambio de ropa y nos vemos en la escuela con cambio de ropa. Bueno, adiós, corte y nos vemos. Y bueno, hola, ya estamos aquí otra vez después del corte que hicimos y ya tenemos el outfit para el evento del Día de las Madres acá en la escuela. Entonces yo creo que pienso, aparte de lo de que voy a dar refresco, entrevistar a algunas mamás o también a algunos profesores y alumnos sobre el tema de la conferencia de los padres de algodón, hijos de cristal.
Entonces yo creo que vamos a ir a esa y ahorita nos vemos. Mientras voy haciendo otro tipo de cosas y voy viendo cómo le organizamos para poder preguntar. Cortes comerciales. Haciendo relleno para mi podcast.
Hola. Las raras Mire su vaso. van a ofrecer. No, ya No, consumieron. consumiendo helado. Eso se reclaman los números. No, es de mi amigo y de mío. Sí. Levanten su basura y vamos a dejar más agua. Ahí no me regalaron agua. Consigan un vaso. Consigan vaso. Ahí hay una. Porque la cooperativa ya no va a dar más vasos. Síganse porque vamos a Si tu mamá se gana algo, me la cromas. falta otra parte de la Ay, yo mamá, sí. Usted sabe los números, ¿no? Ay, cabrón. Ay. Pero va a ganar algo mi mamá. ¿Quién sabe qué te sientes? Mi abuelita. ¿Tiene tu abuelita? Hijo de tu puta. Tiene 68. Ay, además es color, Ricardo. Ah, pendejo. Es que mis genes de blanco son de mi papá, no de mi mamá, de la parte de mi familia de mi mamá. Justo se te va. Sí, ya sé porque cómo salí de este color cuando mi abuelita es Ricardo, Ricardo. Muy bien, gracias, Fred. Yo, bueno. Yo en el Clash Royale Ayer me activo torre con cohete, pero por un bug no pasa. ¿Qué fue? No estaba hasta la esquinita de hasta allá. Ya la vi. Lo voy a entrevistar. Sí. Para ver su opinión sobre cómo te trata. Relleno para el podcast. Yo haciendo el relleno para el podcast, como Naruto. Se vino la lluvia. Igual. Yo no me yo no. ¿Qué te empalagaste? ¿Qué te empalagaste? No, estoy pensando en preguntar la cosa esta mierda. ¿Estuvieron dado? Hola, buenas tardes. Después de lo que hicimos del festival del Día de las Madres, y ahora ya con mis datos recabados, los videos que pusimos y lo editados que hice, ahora le vamos a preguntar a una madre ya mayor de... Bueno, perdón. Bueno, en buenas palabras, que cómo es que en sus tiempos, hace mucho, en sus tiempos, cómo es que educaban a sus hijos, de que actualmente muchos de los padres se les considera padres de algodón y sus hijos de cristal. Bueno, yo pienso y yo eduqué a mis hijos de una manera diferente a como se educan ahora, porque antes había más atención hacia los hijos y los hijos hacia uno, menos groseros, porque antes había más disciplina. La educación se enseña en las casas, no en la calle ni en las escuelas. En las escuelas van a aprender a estudiar. Yo a mis hijos los eduqué de diferente manera y son unos excelentes hijos. Y bueno, después de los cortes que hicimos, ya estamos aquí de vuelta en la última parte del video podcast sobre padres de algodón, hijos de cristal. Y ya vieron cómo estuvo el evento del Día de las Madres en la escuela Sara María Basabe de Toxki, turno vespertino. También le
tenemos a esa madre que en sus tiempos nos explicó cómo en sus tiempos se educaba a sus hijos, se los cuidaba, y que es muy diferente actualmente, ya que pues prácticamente a esas edades a nosotros, por ejemplo, nos cayó el cinturón, entre comillas, no nos cayó el cinturón, los golpes, las dificultades que tenemos que se nos quitaron. Hoy en día, por ejemplo, tenemos beca, tenemos ese tipo de cosas. Entonces es bastante difícil, es bastante diferente a cómo se educaba, cómo se criaban a tus hijos antes en esos tiempos, y cómo es que ahora actualmente es mucho más generoso, se cumplen todas las necesidades de los hijos, son más consentidos, etcétera. Entonces hay muchos cambios diferentes que actualmente ya es común, entre comillas, consentir a tu hijo o darle sus necesidades, porque bueno, sus necesidades obviamente las que sean esas. Entonces yo creo que actualmente sí hay muchos padres que está bien, tal vez está bien, para no como antes, porque antes sí había mucha mano dura, que bueno, ahora actualmente sí varios necesitan. Entonces yo creo que es necesario saber cuándo decir que no y cuándo decir que sí, ya que esto influye mucho a la hora de cómo se crían nuestros hijos, cómo nos criamos nosotros. Por ejemplo, yo, hijo de mi mamá, y dependería mucho de que cómo son los padres, porque hay padres que se pasan afuera en casa trabajando por cumplir las necesidades y del hijo en términos de dinero a la casa. Hay otros que ocupan necesidades de, por ejemplo, a la hora de querer ir a, por ejemplo, comprarle algo a sus hijos, etcétera. Hay otros que nada más se la pasan, no cuidan a sus hijos, no prácticamente como si no los hubieran querido. Y pues sí, también depende mucho de que los padres, es cómo ven a sus hijos. Cómo ven a sus hijos depende completamente de que cómo es que estuvieron planeados. Por ejemplo, yo opino que no deberían tener hijos las parejas ya adultas, o bueno, las parejas también de jóvenes, que no deberían tener hijos cuando no cumplen con las necesidades mínimas para poder tener un hijo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, que no tengan dinero para pagar ni dinero para tener un hogar, por ejemplo, un hogar, que no tengan un hogar estable. En segundo sería que no tengan, por ejemplo, las necesidades económicas. Y en tercero, yo creo que sería que cuando quieran tener un hijo sepan saber usar. Entonces actualmente yo creo que es muy complicado saber a la hora de pues saber si cuando tienes un hijo, porque obviamente a veces es solo por accidente. Entonces los padres dependen completamente de cómo vean a sus hijos. Los van a criar de forma buena, los van a consentir, los van a dar mano dura, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces es bastante diferente el saber cómo van a criar sus hijos y cómo es la mentalidad de sus hijos, qué van a decir, qué van a pensar, ese tipo de cosas. Entonces actualmente sí, mucha parte, llegando a la media conclusión, actualmente mucha parte de México está familias divorciadas. Entonces yo creo que la mayor parte si es con la madre, normalmente yo creo que sería con la madre, que se le consienta al hijo. Entonces yo creo que actualmente sí muchas familias tienen hijos de cristal, así como se diría, y padres de algodón, ya que sus hijos son muy consentidos, quieren siempre lo que ellos dicen, etcétera, etcétera. Y los padres siempre los están consintiendo, les están diciendo sí, les están permitiendo cosas que a veces es bueno decir no, ya que hay cosas que no deberían hacer los hijos, etcétera. Y también eso depende mucho de por qué al final va a terminar influyendo en la mentalidad del hijo y cómo se va a criar y cómo va a saber interactuar con el mundo que lo rodea. Si se cría de una forma que es muy sobreprotectora, muy en casa, que sus padres lo sobreprotegen mucho, no lo dejan salir al lado, etc., pues entonces el hijo va a terminar teniendo una discapacidad social.
ya no va a poder convivir como los demás a la hora de... Le va a ser mucho más difícil convivir con las demás personas o hacer nuevos amigos, llegar a un nuevo lugar, una nueva escuela, por ejemplo, como yo. Entonces, y hay otros que, por ejemplo, les dan completo permiso a los padres a hacer lo que quieran los hijos, y por eso te terminan encaminando en drogas, etcétera, ese tipo de cosas que al final terminan yéndolo por un mal camino y termina siendo perjudicial para el hijo y para el padre. Entonces yo creo que es importante saber el cuidado de tus hijos, el cuidado que tú les das como padre a tus hijos, y para que puedan saber cómo van a crecer, cómo van a hablar con los demás. Y eso es muy importante para, pues, crecer como una persona amable, una persona humilde, tal vez tener orgullo, dignidad, ese tipo de cosas que hacen en casa, que nosotros aprendemos desde que somos pequeños y termina siendo importante para saber cómo vamos a lidiar con las demás personas que nos vayamos encontrando en nuestro día a día y en nuestra vida, ya que así podemos saber qué decisiones tomar y qué decisiones no tomar. Entonces yo creo que eso sería todo de mi video podcast de Padres de Algodón, Hijos de Cristal. Nos vemos en el próximo video podcast que viene como dentro de 2 semanitas, más o menos. Entonces creo que nos vemos hasta la próxima. Aquí Gómez Carlos Gerardo Antonio en Conectándonos. Adiós.